De mis hijas, ¿cuál te llevarías?, preguntó la madre. Quiero la gorda. Dentro, el aire era denso, cargado de silencios que pesaban más que las palabras. Desde la cocina llegaba el olor a frijoles quemados y a canela rancia. Elena, de espaldas al fregadero, frotaba un plato con una furia contenida, como si pudiera limpiar con él los errores del pasado. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo, temblaban levemente. «Valeria», llamó, sin voltear. «¿Dónde está tu hermana?». Valeria, sentada a la mesa con un libro de texto abierto, levantó la vista con cautela. Tenía los ojos grandes, oscuros, siempre alerta, como si temiera cometer un error que desencadenara una tormenta. «Está en su cuarto». Dijo que no tenía hambre. Elena soltó un resoplido seco. «Claro que no tiene hambre. Si come como si el mundo fuera a acabarse mañana». Dejó el plato sobre la mesa con un golpe seco. «¿Y tú? ¿Ya terminaste tus deberes?». «Sí, mamá». «Bien. Al menos una de ustedes sirve para algo». Valeria bajó la mirada, clavando los ojos en las páginas del libro, aunque ya no veía las letras. Sentía el peso de esa frase como una piedra en el pecho. Al menos una. Siempre había sido así, Lucía, la espontánea, la que reía fuerte, la que comía sin vergüenza, y ella, Valeria, la callada, la que debía ser perfecta para compensar lo que su hermana no era. En ese momento, la puerta de la habitación de Lucía se abrió. Apareció con una camiseta holgada y el cabello enmarañado, pero con una sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de la casa. «¿De qué hablan?», preguntó, acercándose a la mesa y tomando una manzana del frutero. Elena la miró de arriba abajo, con una mezcla de fastidio y algo más difícil de nombrar, envidia, tal vez, o nostalgia. «Nada que te importe», dijo, secándose las manos en el delantal. «Pero ponte algo decente. Hoy viene el señor Rojas». «¿El tío Carlos?», preguntó Lucía, mordiendo la manzana. «No es tu tío», corrigió Elena, con sequedad. «Y no vengas con esa actitud. Él es un hombre importante. Vino de la capital. Quiere ayudar a la familia». Valeria sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. En San Miguel del Valle, ayudar a la familia, a menudo significaba elegir a una hija para sacarla de aquí. Y en esa casa, siempre había una elegida y una descartada. Lucía, ajena al peligro, se sentó a su lado y le pasó la manzana. «Toma. Estás pálida. Acomódense», ordenó sin mirar atrás. «Y Lucía, ponte esa blusa azul. La que no te aprieta tanto». Lucía frunció el ceño, pero no protestó. Sabía que discutir era inútil. Valeria, en cambio, se levantó en silencio, recogió sus libros y los apiló con precisión sobre la repisa. Cada movimiento era medido, como si temiera que un gesto en falso pudiera desatar la ira de su madre. Se miró en el espejo del pasillo, ojeras le marcaban el rostro, y sus labios estaban resecos de tanto morderse por dentro. «¿Por qué viene?», susurró Lucía mientras se cambiaba en su cuarto, la puerta entreabierta. Valeria se detuvo en el umbral, abrazando su cuaderno contra el pecho como un escudo. «Dice que quiere ayudar. Pero no es tonto, Lucía. Sabe cómo funcionan estas cosas aquí». «¿Cosas como qué?». «Como elegir». La voz de Valeria tembló. «Como decidir quién vale la pena sacar de este lugar, y quién no». Lucía se quedó quieta, con la blusa a medio poner. Por un instante, su habitual sonrisa desapareció, y en su mirada asomó algo frágil, vulnerable. «¿Crees que mamá?». «No lo sé», interrumpió Valeria, bajando la voz aún más. «Pero si él pregunta, si ella le da a elegir». No terminó la frase. No hacía falta. En ese momento, la puerta principal se abrió. Entró un hombre de unos 50 años, traje claro, zapatos pulidos, el cabello canoso peinado hacia atrás. Olía a colonia cara y a tabaco fino. Sonrió con calidez, pero sus ojos escudriñaban cada rincón, cada rostro, como si estuviera evaluando un terreno antes de comprarlo. «Elena»,
exclamó, abrazándola con familiaridad. ¿Cuánto tiempo? Carlos, perdón, señor Rojas, corrigió ella, ruborizándose. Qué amable de su parte venir. Tonterías. Siempre quise ver cómo estaban mis amigas del alma. Su mirada se desvió hacia las chicas, que permanecían junto al marco de la puerta del comedor, tiesas como estatuas. ¿Y estas hermosuras?, preguntó, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Valeria, ¿verdad? La estudiosa. ¿Y tú? Lucía. La que tiene la risa más fuerte del pueblo, según me contó el panadero. Lucía forzó una sonrisa, pero sus dedos se enredaron en la tela de su blusa. Sí, soy yo, dijo, con una voz más suave de lo habitual. El hombre las observó un momento más, como si midiera algo invisible. Luego, se sentó en la silla que Elena le ofreció, cruzó las piernas y aceptó una taza de café humeante. Saben, dijo, tras un sorbo lento, en la capital hay oportunidades. Becas. Trabajo. Gente que cuida de las suyas. Elena inclinó la cabeza, expectante. Usted ha sido muy generoso con nosotras, murmuró. No es generosidad, Elena. Es justicia. Usted merece que sus hijas tengan lo que usted no tuvo. Hubo un silencio denso. Las moscas zumbaban contra la ventana. Valeria sentía el corazón golpeándole las costillas. Lucía apretaba los puños bajo la mesa. Entonces, Elena respiró hondo, como si estuviera lanzando una moneda al aire, y dijo, «De mis hijas, ¿cuál te llevarías?». La pregunta cayó como un hacha. Valeria contuvo el aliento. Lucía se quedó inmóvil, los ojos fijos en su taza vacía. El hombre no dudó. Ni un segundo. Miró a Lucía, no con lujuria, ni con burla, sino con una extraña ternura, como si viera algo que nadie más había notado. Quiero la gorda, dijo, suavemente. El mundo se detuvo. Valeria sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. No por celos. No por envidia. Sino porque, en ese instante, comprendió que su existencia, su perfección, sus esfuerzos, sus noches en vela, no había servido de nada. Había sido invisible. Irrelevante. Lucía, por su parte, palideció. Sus mejillas, antes sonrojadas, se volvieron cenizas. Abrió la boca para decir algo, pero no salió sonido. Solo un temblor en los labios. Elena, en cambio, sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha. Como si hubiera ganado una apuesta silenciosa. Ah, dijo, sirviendo más café. Entonces ya está decidido. Pero no estaba decidido. Nada lo estaba. Porque en los ojos de Lucía, algo se quebró. Y en los de Valeria, algo se encendió, una mezcla de dolor, culpa y rabia. Había cerrado la puerta del comedor tras la partida del señor Rojas, como si pudiera encerrar también las palabras que habían salido de su boca. Pero no podía. Quiero la gorda, resonaba en las paredes, en los platos, en el crujido de las vigas del techo. Y en su pecho, donde algo se retorcía entre el alivio y la vergüenza. En su cuarto, Valeria yacía en la cama, mirando el techo agrietado. No lloraba. No tenía lágrimas. Solo un vacío helado en el estómago, como si le hubieran arrancado algo esencial y no supiera qué era. A su lado, en la cama pequeña junto a la ventana, Lucía estaba de espaldas, tan quieta que parecía dormida. Pero sus ojos estaban abiertos. Secos. Ardientes. ¿Por qué?, susurró Valeria, sin mirarla. Lucía no respondió al instante. Solo apretó las sábanas con los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Por qué qué? ¿Por qué él te eligió a ti? La voz de Valeria se quebró. Yo hago todo bien. Estudio. Ayudo en casa. No doy problemas. Y tú comes como si el mundo fuera a quitártelo mañana, hablas fuerte, te ríes en medio de la misa, y aún así ¿qué?, interrumpió Lucía, girándose de golpe. ¿Aún así soy la que vale la pena?
Valeria se incorporó, los ojos brillantes. No es eso. Es que, no entiendo. ¿Por qué mamá hizo esa pregunta? ¿Por qué él respondió así? ¿Por qué? ¿Por qué somos cosas que se escogen? Lucía se sentó, abrazándose las rodillas. Su voz, cuando habló, era baja, pero cortante como vidrio. Porque para ella, siempre lo hemos sido. Tú eres la hija que no le da vergüenza. Yo, soy la que tiene que ser rescatada. O vendida. No sé cuál es peor. No digas eso. ¿Por qué no? ¿Acaso no fue eso lo que pasó? Lucía se levantó, caminando descalza hacia la ventana. Él no me miró como a una persona. Me miró como a un problema que puede arreglar. Y mamá lo dejó hacerlo. En la cocina, Elena detuvo sus manos sobre el fregadero. Escuchaba. Siempre escuchaba. Pero esta vez, no entró. No regañó. Solo se quedó allí, con el agua fría corriendo entre sus dedos, como si quisiera lavar algo que no tenía nombre. ¿Sabes lo peor? Continuó Lucía, sin mirar a su hermana. Que parte de mí se sintió aliviada. Porque al menos alguien me vio. Aunque fuera por lo que como. Aunque fuera por lo que peso. Al menos, no fui invisible. Valeria se levantó y se acercó a ella. No para abrazarla. No aún. Solo para estar cerca. Nunca has sido invisible para mí, dijo, con voz temblorosa. Lucía soltó una risa amarga. Entonces, ¿por qué nunca me defendiste? Cuando mamá decía que comías como burro, ¿dónde estabas? Cuando en la escuela me llamaban la vaca, ¿dónde estabas? Tenía miedo. Gritó Valeria, las lágrimas brotando por fin. Miedo de que si te defendía, ella me odiara a mí también. Miedo de que si me ponía de tu lado, ya no valdría nada para nadie. El grito rebotó en las paredes. Lucía la miró, realmente la miró, por primera vez en años. Vio el terror en sus ojos. La culpa. El amor torcido, enterrado bajo capas de silencio. Yo también tenía miedo, susurró. Miedo de que si dejaba de reír, si dejaba de comer, si dejaba de ser la gorda, ya no tendría nada que ofrecer. Ni siquiera eso. Afuera, un perro ladró en la distancia. El viento movió las cortinas, trayendo el olor a tierra mojada. Algo se movía en el aire, algo que no era solo tristeza, sino el primer temblor de una verdad que ya no podía esconderse. Elena, desde la cocina, cerró el grifo. Se secó las manos lentamente. Luego, con pasos lentos, casi reverentes, caminó hacia la puerta de las chicas. Se detuvo frente a ella, pero no entró. Solo apoyó la frente contra la madera, como si rezara. No quise, murmuró, tan bajo que nadie la oyó. Solo quería que al menos una de ustedes tuviera una vida mejor que la mía. Pero en el corazón de toda madre que elige, hay una herida que sangra en silencio. Y en el de toda hija elegida, o descartada, hay una pregunta que nunca se apaga: ¿me amas por lo que soy, o por lo que puedes hacer conmigo? Colgaba más suelta, como si su cuerpo ya hubiera empezado a retraerse. Come, dijo Elena, sin alzar la vista, colocando un plato frente a Lucía. No tengo hambre. Come. Que no tengo hambre, mamá. La voz de Lucía sonó más fuerte de lo que pretendía. Elena se detuvo. Lentamente, se volvió. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio, se clavaron en los de su hija. ¿Crees que esto es un juego? Preguntó, con una calma peligrosa. ¿Crees que el señor Rojas va a llevarte si te ves como un palo? Él quiere a la Lucía que conoció. La que come, la que ríe, la que llena una habitación. Pero no me quiere a mí. Gritó Lucía, levantándose. Quiere a la gorda. A un adjetivo. No a mí. Siéntate. Ordenó Elena, golpeando la mesa con la palma. Y come. Porque si te vas a ir de aquí, no será como una sombra. Serás alguien. ¿Alguien? Repitió Lucía, con una risa quebrada.
¿O solo el tipo de alguien que tú necesitas que sea? Valeria observaba, muda, con las manos apretadas bajo la mesa. Sentía el corazón partido en dos, una parte quería gritarle a su madre que parara, que ya habían sufrido bastante, la otra parte, la más antigua, la más asustada, le decía que callara, que no arruinara la única oportunidad que alguna de ellas tendría. Mamá, murmuró, con voz temblorosa. ¿Y yo? Elena la miró como si la viera por primera vez en semanas. Tú te quedarás. Pero estudiarás más. Trabajarás más. Y cuando sea el momento, también te irás. A tu manera. ¿Mi manera? Valeria se levantó, los ojos llenos de lágrimas. ¿La manera de la hija que no se nota? ¿La que no molesta? ¿La que no pesa, ni en la báscula ni en el corazón? Elena abrió la boca, pero no salió sonido. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. Solo una grieta en su máscara de control. En ese momento, un golpe suave en la puerta la sobresaltó a las 3. ¿Quién es?, preguntó Elena, secándose las manos en el delantal. Nadie respondió. Solo otro toque, más firme. Valeria fue la que abrió. Era el señor Rojas. Pero esta vez no venía con traje ni sonrisa diplomática. Vestía una camisa sencilla, y en sus manos llevaba una carpeta de cartón. Sus ojos, serios, recorrieron los rostros de las 3 mujeres. Perdón por venir sin avisar, dijo, con voz baja. Pero necesito hablar con ustedes. Con las 3. Elena lo hizo pasar, inquieta. Lucía se quedó de pie junto a la pared, como si quisiera desaparecer. Valeria se sentó de nuevo, con las manos entrelazadas como en oración. El hombre se sentó, dejó la carpeta sobre la mesa y respiró hondo. Ayer dije algo que herí. Y no fue mi intención. Pero tampoco fue casualidad. Hizo una pausa. Las miró a los ojos, una por una. No soy un pretendiente. Nunca lo fui. Soy psicólogo. Trabajo con un programa del gobierno que identifica familias en riesgo emocional. Me enviaron aquí porque hubo denuncias anónimas sobre dinámicas tóxicas en el hogar. Elena palideció. ¿Denuncias? ¿Quién? No importa quién, interrumpió él. Lo que importa es lo que vi ayer. ¿Y lo que oí? De mis hijas, ¿cuál te llevarías?, repitió, imitando suavemente la voz de Elena. Esa no es una pregunta de madre. Es una de comerciante. Yo solo quería lo mejor para ellas. Exclamó Elena, con la voz quebrada. ¿Lo mejor?, preguntó él, con tristeza. ¿O lo que tú crees que es lo mejor, basado en tus propios miedos? Se volvió hacia Lucía. Dije, quiero la gorda, porque sabía que esa palabra las heriría a las 2. Porque quería que ella, señaló a Elena, escuchara cómo suena cuando reduce a su hija a un cuerpo. Y quería que tú, miró a Lucía, supieras que no eres un objeto de rescate. Y que tú, volvió a Valeria, supieras que tu valor no depende de ser invisible. Un silencio profundo cayó sobre la habitación. Afuera, un gallo cantó. El sol ya estaba alto. No voy a llevarme a nadie, dijo el hombre, cerrando la carpeta. Pero si aceptan, puedo ayudarlas. A las 3. A sanar lo que han estado rompiendo en silencio durante años. Elena se derrumbó en una silla, las manos temblando. Lucía miraba al suelo, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era miedo ni culpa. Era esperanza. Pero era una esperanza frágil. Porque sanar duele más que romper. Y ninguna de ellas sabía si tenían el coraje para enfrentar lo que venía. El señor Rojas se levantó. Valeria se refugió en sus libros, pero las palabras se le desdibujaban. Leía y releía la misma página, sin entender nada. Solo pensaba en la pregunta del señor Rojas, ¿están dispuestas a dejar de elegir y empezar a amar? ¿Se podía amar después de tanto daño? ¿Se podía confiar después de haber sido comparadas, pesadas, descartadas? Lucía, por su parte,
dejó de comer por completo. No era un acto de rebeldía. Era algo más sutil, más peligroso, una desaparición lenta. Se movía por la casa como un fantasma, con los ojos hundidos y las manos frías. Ya no se reía. Ya no cantaba en la ducha. Ya no se miraba en el espejo. Una tarde, Valeria la encontró sentada en el patio trasero, bajo el viejo naranjo que nunca daba frutos. Lucía tenía un cuaderno en el regazo, pero no escribía. Solo lo acariciaba, como si fuera un objeto sagrado. ¿Por qué no comes?, preguntó Valeria, sentándose a su lado. Lucía no respondió al instante. Solo miró el cielo, donde las nubes se arrastraban como vendas sucias. Porque si dejo de ser la gorda, ya no soy nada, dijo al fin, con voz hueca. Y si ya no soy nada, tal vez dejen de usar mi nombre como moneda. Nadie te va a usar, exclamó Valeria, agarrándole la mano. Él no se va a llevar a nadie. ¿No lo entendiste? Lo entendí, dijo Lucía, retirando la mano con suavidad. Pero mamá sí. Y tú también. Ustedes dos ya tienen roles. Tú eres la buena. Yo era la que había que arreglar. Ahora que no hay nada que arreglar, ¿para qué sirvo? Valeria sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarla, pero temió que la rechazara. En cambio, tomó el cuaderno y lo abrió. Estaba en blanco. Todas las páginas, en blanco. Escribe, dijo. Escribe quién eres. No, la gorda. No, la problemática. Solo. Lucía. Lucía la miró, y por un instante, algo brilló en sus ojos. Algo pequeño, pero real. ¿Y si no sé quién soy? Entonces descúbrelo conmigo. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Elena apareció en el umbral, con una taza de té humeante en las manos. Se detuvo al verlas juntas. Por un segundo, pareció que iba a decir algo. Pero en vez de eso, dejó la taza sobre la mesa de madera del patio y se dio la vuelta. Pero antes de desaparecer, murmuró, «El té es para ti, Lucía. Está endulzado, como te gusta». No fue una disculpa. No fue un abrazo. Pero fue un gesto. Pequeño, torpe, humano. Esa noche, mientras Valeria fingía dormir, escuchó pasos en el pasillo. Se asomó y vio a su madre frente a la puerta de Lucía, con la mano levantada, como si quisiera tocar, pero no se atreviera. Al final, solo apoyó la frente contra la madera, igual que la noche anterior, y se quedó allí un largo rato. Al día siguiente, Lucía no bajó a desayunar. Valeria subió a buscarla y la encontró acostada, con la piel pálida y los labios resecos. «Lucía, tienes que comer algo». «No puedo». «Si puedes», gritó Valeria, desesperada. «Porque si te vas de verdad, yo no podré perdonarme». Lucía la miró, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que Valeria sintió que se le partía el alma. «No quiero irme», susurró. «Pero tampoco sé cómo quedarme». Fue entonces cuando Valeria hizo algo que nunca había hecho, se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de su hermana y dijo, con la voz rota, «Quédate conmigo». No como la gorda. No como la hija que hay que salvar. Quédate como mi hermana. La única que me hace reír cuando todo se derrumba. La única que me defiende cuando no tengo fuerzas. La única que me entiende sin hablar. Lucía cerró los ojos. Una lágrima escapó. «Tengo miedo», dijo. «Yo también», respondió Valeria. «Pero no estás sola». En ese instante, la puerta se abrió. Elena entró, esta vez sin dudar. Se acercó a la cama, se sentó al otro lado de Lucía y, con manos temblorosas, acarició su cabello. «Perdóname», dijo, con una voz quebrada que Valeria nunca había escuchado. «Perdóname por ver en ti lo que odiaba de mí. Por querer cambiarte en vez de amarte». Lucía no dijo nada. Solo se acurrucó contra su madre, como cuando era niña. Y Elena, por primera vez en años,
La abrazó sin condiciones, sin juicios, sin esperar nada a cambio. Afuera, el viento cambió de dirección. Las nubes se dispersaron. Y en el horizonte, una luz tenue comenzó a abrirse paso. Faltaba un día para que el señor Rojas regresara. Y aunque nadie sabía qué dirían, por primera vez, las tres mujeres sentían que, fuera lo que fuera, lo enfrentarían juntas. Éramos felices, murmuró, acariciando el rostro de Marisol. Hasta que empezaron a compararnos. Recordó las cenas en casa de sus padres, las voces de su madre y sus tías. Rosa sí que es una mujer decente. Marisol come como si no tuviera vergüenza. Elena, al menos es callada, no da trabajo. Nunca fueron hijas. Fueron proyectos. Expectativas. Fracasos. Se casó joven para escapar. Pensó que con su propia familia sería diferente. Pero el veneno que le inocularon no se fue. Solo cambió de forma. En vez de compararla con sus hermanas, comparó a sus hijas entre sí. Como si el amor fuera un premio que solo una merecía. Al amanecer, sin ducharse ni peinarse, caminó hasta el cuarto de Lucía y Valeria. Las encontró dormidas en la misma cama, abrazadas como cuando eran niñas. Se quedó en la puerta, observándolas, con la caja aún en las manos. «Mamá», susurró Valeria, despertando. Elena entró. Se sentó en el borde de la cama y, sin decir una palabra, les mostró la foto. «Esta soy yo», dijo, señalando su rostro joven. «Y estas, mis hermanas. Rosa y Marisol». Lucía se incorporó lentamente, frotándose los ojos. «¿Por qué nunca nos hablaste de ellas?» «Porque me dolía», respondió Elena, con la voz ronca. «Porque crecí creyendo que solo valía si era mejor que ellas, o al menos, menos peor. Y cuando ustedes nacieron, repetí lo mismo. Sin darme cuenta. O tal vez, sin querer verlo». Valeria tomó la foto con cuidado. «¿Qué pasó con ellas?» «Rosa se fue a la capital. Nunca más supimos de ella». Marisol, Elena tragó saliva. Marisol empezó a dejar de comer. Decía que si era más delgada, mamá la querría más. Un día, no despertó. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció tragarse el aire de la habitación. «Por eso», murmuró Lucía, mirando a su madre con ojos nuevos. «Por eso te asustaste cuando dejé de comer». Elena asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «No quiero que mi historia sea la suya. No quiero que ustedes se odien por lo que yo no supe sanar». Valeria dejó la foto y abrazó a su madre. Fue un abrazo torpe, incómodo, pero real. «Entonces sanémoslo juntas», dijo. Ese mismo día, mientras el sol alcanzaba su punto más alto, las tres mujeres limpiaron la casa. No como una obligación, sino como un ritual. Sacudieron las cortinas, barrieron los rincones donde se acumulaban los silencios, abrieron las ventanas para que entrara el aire nuevo. Elena cocinó mole, el plato que solo preparaba en días especiales. Lucía ayudó, probando la salsa y riendo cuando se quemó la lengua. Valeria puso música vieja en el radio, la que su abuela escuchaba, y por primera vez en años, bailaron juntas en la cocina, torpemente, sin gracia, pero con el corazón abierto. Cuando el señor Rojas llegó al atardecer, las encontró sentadas en el patio, compartiendo pan y mole, con las mejillas llenas y los ojos tranquilos. «Veo que ya no necesitan mi intervención», dijo, sonriendo con genuina calidez. «No», respondió Elena, levantándose. «Pero sí necesitamos su ayuda. No para llevarse a nadie, sino para aprender a no volver a hacerlo». Él asintió, y se sentó con ellas. «Entonces empecemos por algo simple», dijo. «Díganme sus nombres. No como hijas, no como roles. Como personas». Lucía fue la primera. «Soy Lucía. Me gusta escribir, aunque aún no sé qué decir. Me gusta la lluvia, y odio que me digan, gorda, pero estoy aprendiendo a no dejar que eso defina quién soy». Valeria sonrió. «Soy Valeria. Tengo miedo de todo, pero sigo adelante. Amo a mi hermana más de lo que he dicho,
y quiero aprender a decírselo todos los días. Elena respiró hondo. Soy Elena. Fui una hija herida, y una madre que hería. Pero hoy quiero ser solo su madre. Sin condiciones. El señor Rojas las miró una por una, y en sus ojos había algo más que profesionalismo, admiración. Bienvenidas al comienzo, dijo. Valeria lo notaba. Cada vez que Lucía se servía un plato generoso en la cena, Elena fruncía levemente el ceño. Cada vez que Lucía reía fuerte en la calle, las vecinas cuchicheaban, y Valeria veía como su hermana encogía los hombros, como si intentara hacerse más pequeña. Y aunque ya no se decían frases como «la gorda» o «la perfecta», los fantasmas de esas palabras seguían flotando en el aire, invisibles pero presentes. Una tarde, en la escuela, Valeria escuchó a dos chicas del salón reírse en el pasillo. ¿Oíste?, decía una. La hermana de Valeria casi se muere porque quería verse como modelo. ¡Qué ridículo! Si hasta el señor Rojas vino a rescatarla. Sí, rió la otra. Pero al final no se la llevó. ¿Quién iba a querer a alguien así? Valeria se detuvo. Sintió el estómago en los pies. No corrigió a las chicas. No les dijo que Lucía no quería ser modelo, que no se trataba de vanidad, sino de dolor. En vez de eso, bajó la cabeza y siguió caminando. Pero esa noche, mientras preparaba la tarea en la mesa de la cocina, no pudo evitar mirar a Lucía, que hojeaba un libro con expresión ausente. Hoy, en la escuela, comenzó Valeria, titubeante. Alguien dijo que casi te mueres por querer ser delgada. Lucía no levantó la vista. ¿Y qué dijiste? Nada. Claro. Porque es más fácil fingir que no soy tu hermana cuando hablan mal de mí. No es eso, exclamó Valeria, ofendida. Es que no sabía qué decir. Podrías haber dicho la verdad, dijo Lucía, cerrando el libro con un golpe suave. Que no quería ser delgada. Que solo quería dejar de ser la gorda. Que quería que alguien me viera, a mí. Yo te veo. Entonces, ¿por qué no me defiendes? Valeria se quedó sin palabras. Porque la verdad era que, en el fondo, tenía miedo. Miedo de que al defender a Lucía, la gente la asociara con ella. Miedo de que su propia identidad, la de la hija, buena, la responsable, se desdibujara. Y ese miedo, aunque no lo decía, era una traición. Al día siguiente, en el mercado, mientras ayudaba a su madre a comprar frijoles, Valeria vio a Lucía entrar sola a la panadería. A través del vidrio empañado, la vio señalar un bolillo, luego dudar, luego negar con la cabeza y salir con las manos vacías. El corazón de Valeria se apretó como un puño. Esa noche, mientras Lucía dormía, Valeria entró en su cuarto y abrió el cajón de su cómoda. Entre medias y camisetas, encontró un diario con la tapa rota. Dudó solo un segundo antes de abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de frases cortadas, garabateadas con furia. No soy suficiente. ¿Por qué no puedo ser como ella? Si desaparezco, ¿alguien notará? Pero más adelante, las letras cambiaban. Más firmes. Más suaves. Hoy Valeria me abrazó sin que yo lo pidiera. Mamá me preguntó qué quería cenar. No qué debía comer. Tal vez no tengo que ser perfecta para ser amada. Valeria cerró el diario con lágrimas en los ojos. Se sentó en el suelo, abrazando el cuaderno contra su pecho, y lloró en silencio. No por culpa, sino por amor. Un amor que había estado ahí todo el tiempo, pero que había enterrado bajo el miedo de no ser suficiente. A la mañana siguiente, antes de ir a la escuela, Valeria se paró frente al espejo del baño. Se miró a los ojos y dijo en voz alta, hoy defenderé a mi hermana. Aunque tiemble. Aunque me odien. Aunque pierda todo lo que creía que era. Y lo hizo. Cuando las mismas chicas del pasillo volvieron a reírse de Lucía, Valeria se detuvo frente a ellas, con la espalda recta y la voz firme. Mi hermana no es un chiste, dijo, mirándolas a los ojos. Es la persona más valiente que conozco. Y si vuelven a hablar de ella así, no seré yo la que se calla. Serán ustedes las que tendrán que esconderse.
Las chicas se quedaron mudas. Nadie esperaba eso de Valeria, la callada, la invisible. Esa tarde, al llegar a casa, Lucía la esperaba en el patio. Me enteré, dijo, con una sonrisa pequeña. Gracias. Valeria negó con la cabeza. No lo hice por ti. Lo hice por nosotras. Porque ya no quiero vivir como si tu existencia fuera un secreto vergonzoso. Lucía se acercó y la abrazó. Fue un abrazo largo, profundo, el tipo de abrazo que sana grietas que ni siquiera sabías que tenías. Pero en la ventana de la cocina, Elena las observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Porque aunque sus hijas sanaban, ella aún cargaba el peso de lo que había hecho. Y sabía que su redención no vendría de palabras, sino de actos. Necesito hablar con ustedes, dijo, sin preámbulos, al entrar al patio donde las tres mujeres compartían un té de hierbas. Y esta vez, no será como psicólogo. Elena frunció el ceño. Valeria dejó su taza sobre la mesa. Lucía, que había empezado a escribir de nuevo en su diario, cerró la libreta con suavidad. ¿Qué pasa?, preguntó Elena, con la voz tensa. El hombre se sentó frente a ellas, apoyó los codos en las rodillas y respiró hondo. Cuando vine la primera vez, no les dije toda la verdad. Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Sí, trabajo con un programa gubernamental. Pero no. Fui enviado por denuncias anónimas. Fui enviado, por Marisol. El nombre cayó como un trueno en medio del silencio. Elena palideció. Sus manos, que sostenían la taza, temblaron tanto que el té se derramó sobre sus piernas. No lo notó. ¿Marisol?, susurró, como si temiera que el nombre se rompiera en el aire. Pero, ella murió. Hace 20 años. No, dijo el señor Rojas, con los ojos llenos de una tristeza antigua. No murió. Sobrevivió. Y me pidió, antes de que su salud se quebrara del todo, que encontrara a su familia. Especialmente a ti, Elena. Valeria y Lucía se miraron, atónitas. El mundo parecía haberse inclinado sobre su eje. Marisol, mi tía, ¿está viva?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Sí. Pero no está bien. Tiene una enfermedad pulmonar avanzada. Pasó años en clínicas, luchando contra los mismos demonios que ustedes enfrentan ahora. Y antes de que fuera demasiado tarde, me dio una carta. Para ti, Elena. Sacó un sobre amarillento de su mochila. Lo entregó con manos reverentes. Elena lo tomó como si fuera un relicario. No se atrevió a abrirlo al instante. Solo lo acunó entre sus palmas, como si pudiera sentir el latido de su hermana a través del papel. ¿Por qué ahora?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque Marisol creyó que, si alguna vez sanabas, sería por tus hijas, respondió el señor Rojas. Y cuando supo que estabas repitiendo el mismo ciclo, supo que era momento de intervenir. No para juzgarte, sino para recordarte que no estás sola. Elena abrió el sobre con dedos temblorosos. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía débil pero decidida. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque alguien tuvo el coraje de romper el silencio. Yo no pude. Me dejé morir poco a poco, creyendo que no merecía ocupar espacio en este mundo. Pero tú tienes a Valeria y a Lucía. Ellas son tu segunda oportunidad. No las compares. No las dividas. Ámalas enteras, incluso en sus partes rotas. Porque en ellas está la niña que fuiste, y la mujer que aún puedes ser. Te perdono. Ahora perdónate tú. Marisol, las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel, manchando la tinta. No lloraba en silencio. Lloraba con sollozos profundos, como si estuviera expulsando 20 años de dolor acumulado. Ella me perdonó, murmuró. Aunque yo no la protegí. Aunque la dejé sola. Pero tú no estás sola ahora, dijo Valeria, tomando la mano de su madre. Y no vas a dejar sola a nadie. Lucía se acercó y abrazó a ambas. Entonces, ¿la veremos?,
Preguntó, con voz suave. ¿A la tía Marisol? El señor Rojas asintió. Está en un sanatorio a 3 horas de aquí. Pero su tiempo es limitado. Si quieren ir, deben hacerlo pronto. Esa noche, ninguna durmió. Elena releyó la carta una y otra vez. Valeria empacó ropa para el viaje, con manos que no dejaban de temblar. Lucía escribió una carta propia, aunque no sabía si tendría el valor de entregarla. Al amanecer, subieron al viejo camión del vecino, que accedió a llevarlas. El camino fue largo, polvoriento, lleno de curvas que parecían simbolizar cada giro que sus vidas habían tomado. Nadie habló mucho. Pero se tomaron de las manos. Las tres. Como si temieran perderse en el silencio. Cuando llegaron al sanatorio, una enfermera las guió por pasillos blancos y fríos hasta una habitación al final del corredor. La puerta estaba entreabierta. Adelante, dijo la enfermera. Ella los espera. Dentro, junto a la ventana, sentada en una silla de ruedas, estaba una mujer delgada, con el cabello canoso y los ojos grandes, idénticos a los de Elena. Al verlas, sonrió. Una sonrisa cansada, pero real. Llegaron, dijo, con voz débil. Elena se detuvo en el umbral. No podía moverse. No podía respirar. Marisol, logró decir. Y en ese instante, las heridas del pasado, las culpas, los silencios, todo se derrumbó. No con gritos. No con reproches. Sino con un abrazo. Lento. Tembloroso. Verdadero. Porque a veces, la redención no llega con palabras grandiosas. Llega en un susurro. Así que ustedes son Valeria y Lucía, dijo, extendiendo una mano temblorosa. Lucía fue la primera en acercarse. Se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó esa mano con delicadeza, como si sostuviera un pájaro herido. Sí, dijo. Y tú, eres la tía que nunca supimos que existía. Marisol sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo tampoco supe que ustedes existían, hasta hace poco. Elena nunca me escribió. Y yo, no tuve el valor de buscarla. Elena, aún de pie junto a la puerta, bajó la mirada. Tenía miedo, confesó. Miedo de que me odiaras por no haberte salvado. Nunca te odié, dijo Marisol, con voz suave pero firme. Solo me dolía que no me vieras como a una hermana, sino como a una carga. Valeria, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Nosotras también nos sentimos así, dijo, con la voz temblorosa. Lucía creía que era un problema. Yo creía que tenía que ser perfecta para merecer amor. Y todo empezó porque tú y mamá crecieron sintiéndose iguales. Marisol cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había una determinación nueva en ellos. Entonces no permitan que esto siga, dijo. Rompan el ciclo. Aquí. Ahora. Pero en ese momento, Lucía sintió un nudo en el estómago. No era hambre. Era algo más profundo, más oscuro. Había estado comiendo más desde que empezaron las sesiones con el señor Rojas, pero cada bocado aún le costaba. Cada mordisco era una batalla entre el deseo de vivir y el eco de una voz que le decía, no mereces ocupar tanto espacio. Tía, murmuró, sin soltar su mano. ¿Tú también oías esa voz? Marisol asintió. Con tristeza. Todos los días. Me decía que si desaparecía, el mundo sería más ligero. Que si comía menos, valdría más. Hizo una pausa, y miró a Elena. Y tú también la oyes, ¿verdad? Elena no respondió. Pero su silencio lo dijo todo. La voz no desaparece, continuó Marisol. Pero aprendes a no obedecerla. A hablarle con otra voz, la del amor propio. Aunque al principio suene débil. Lucía tragó saliva. Sentía las piernas débiles, el corazón acelerado. No era solo emoción. Era el cuerpo recordando el hambre, el miedo, la culpa. Tengo miedo de volver a caer, susurró.
Entonces no camines sola, dijo Valeria, arrodillándose a su lado. Yo estaré contigo. En cada bocado. En cada lágrima. En cada vez que quieras rendirte. Marisol miró a sus sobrinas, y en sus ojos brilló algo que hacía años no sentía: esperanza. Prométenme algo, dijo, con voz apenas audible. Que nunca se compararán. Que nunca se reducirán a un adjetivo. Que se amarán, incluso cuando el mundo les diga que no son suficientes. Lo prometo, dijo Valeria. Yo también, dijo Lucía. Elena se acercó por fin. Se arrodilló frente a su hermana y apoyó la frente contra sus rodillas. Y yo, prometo que ya no elegiré. Que las amaré a las dos, con todo lo que soy. En ese instante, una enfermera entró con una bandeja. Sopa, pan, fruta. Algo sencillo. Pero para Lucía, fue como una montaña. Come, le dijo Marisol, señalando el plato. Por mí. Por ti. Por todas las que no pudimos. Lucía miró el plato. Luego a su hermana. Luego a su madre. Y con manos temblorosas, tomó la cuchara. La primera cucharada fue lenta. Dolorosa. Como si cada gota de caldo llevara consigo años de silencio. Pero la tragó. La segunda fue más fácil. La tercera, casi natural. Y cuando terminó, no sonrió. Pero sus ojos estaban llenos de algo nuevo, no era solo alivio. Era dignidad. Afueras, el sol se abrió paso entre las nubes. Y en esa habitación blanca, donde el tiempo parecía detenerse, 3 mujeres, y una cuarta que ya casi no tenía fuerzas, comprendieron que sanar no es olvidar. Es recordar, y elegir, cada día, no repetir. Pero mientras regresaban al camión, Lucía sintió un mareo. Se apoyó en Valeria, pálida. Estoy bien, dijo, forzando una sonrisa. Solo, necesito descansar. Pero Valeria la miró con ojos de quien ya ha visto demasiado. No vas a desaparecer, susurró, abrazándola. Porque ahora, te tengo. Al llegar a casa, Lucía se fue directo a su cuarto sin decir una palabra. Elena preparó una infusión de manzanilla, sus manos aún temblando de la emoción del encuentro con Marisol. Valeria se quedó en el patio, mirando el naranjo seco, preguntándose si alguna vez daría frutos, o si, como ellas, solo necesitaba tiempo. Al anochecer, Valeria tocó suavemente la puerta del cuarto de Lucía. ¿Puedo entrar? Está abierta. Entró. Lucía estaba sentada en la cama, con las rodillas dobladas y la frente apoyada en ellas. No lloraba. Pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. ¿Estás bien?, preguntó Valeria, sentándose a su lado. No, respondió Lucía, sin levantar la cabeza. Me siento vacía. Como si haber comido allá hubiera sido solo para complacerlas. Como si no contara si no lo ven. Valeria sintió un puñal en el pecho. ¿Crees que te obligué a hacerlo? No. Pero, Lucía levantó la vista, con los ojos húmedos. Pero, ¿y si solo como para que estén orgullosas? ¿Y si no lo hago por mí? Entonces seguimos, dijo Valeria, tomando su mano. Hasta que lo hagas por ti. Porque mereces existir sin condiciones, Lucía. No porque comas, no porque dejes de comer, no porque alguien te elija. Sino porque estás aquí. Porque respiras. Porque eres tú. Lucía negó con la cabeza, con una sonrisa triste. Tú no entiendes. Tú siempre fuiste la hija que sí valía. Yo, fui la que había que arreglar. Y aunque ahora digan que me aman, sigo sintiendo que soy un proyecto incompleto. ¿No lo eres?, exclamó Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. Yo te envidiaba. Envidiaba tu risa, tu fuerza, tu manera de no doblegarte. Yo era la que se rompía en silencio para que todo pareciera perfecto. Tú al menos existías con todo tu peso. Yo solo era una sombra. Lucía la miró, sorprendida. ¿En serio? ¿En serio?, dijo Valeria, con la voz quebrada.
Y cuando dijiste que querías desaparecer, pensé que si te ibas, yo ya no tendría razón para seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque tú eras la única que me veía, de verdad. En ese momento, algo se rompió entre ellas. No fue un conflicto. Fue una pared. Una de esas que se construyen con años de malentendidos, celos silenciosos y amor mal expresado. Y al caer, dejó entrar algo que no habían sentido en mucho tiempo, comprensión. Perdóname, susurró Lucía. Por creer que no me defendías. Perdóname tú, dijo Valeria. Por no saber cómo hacerlo. Se abrazaron. No como hermanas que compiten por el amor de su madre, sino como dos almas que por fin se reconocen en el espejo del dolor del otro. Pero afuera, en la cocina, Elena escuchaba. No con intención de espiar, sino porque el corazón de una madre nunca deja de escuchar a sus hijas, incluso cuando callan. Y en ese abrazo, en esas palabras, supo que su trabajo no había terminado. Que amar no era solo decirlo, era demostrarlo cada día, sin comparar, sin elegir, sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras las chicas dormían, Elena tomó el diario de Lucía, el que Valeria había encontrado semanas atrás, y lo abrió en la última página escrita. Allí, con letra temblorosa, Lucía había escrito: hoy comí. No por ellas. Porque quise sentirme viva. Aunque solo fuera un minuto. Elena cerró el diario, lo devolvió a su lugar y se sentó en la oscuridad del comedor, con las manos entrelazadas como en oración. Ayúdame, murmuró al cielo. Ayúdame a no fallarlas otra vez. Y en el silencio de la noche, el viento movió las cortinas, como si el universo le respondiera con un susurro: ya no está sola. Pero al día siguiente, Lucía no bajó a desayunar. Valeria subió a buscarla y la encontró en el suelo del baño, pálida, con los labios resecos y los ojos hundidos. No pude, dijo, con voz apenas audible. Intenté, pero el cuerpo no me obedeció. Valeria la ayudó a levantarse, la abrazó con fuerza y, sin decir una palabra, la llevó a la cocina. Allí, preparó un vaso de leche tibia con miel, como cuando eran niñas, y se sentó frente a ella. Bebe, dijo. No porque debas, sino porque quiero que sigas aquí. Conmigo. Pero Elena no sabía cómo amar sin controlar. Una tarde, mientras preparaba la cena, vio a Lucía dejar el plato casi intacto. Su mandíbula se tensó. Las manos, que picaban cebolla, se detuvieron. ¿Otra vez?, preguntó, con una voz que intentaba ser suave, pero que ya tenía el filo del viejo hábito. Lucía bajó la vista. No tengo mucha hambre, mamá. Pero tienes que comer, insistió Elena, acercándose. Después de todo lo que hemos pasado, ¿vas a rendirte ahora? No me estoy rindiendo, exclamó Lucía, levantándose. Estoy intentando. ¿No ves que cada bocado me duele? ¿Que no es tan fácil como, solo come? Entonces esfuérzate más. Gritó Elena, sin querer, arrastrada por el pánico. Porque si vuelves a desmayarte, si te enfermas de nuevo, ¿qué dirán en el pueblo? ¿Qué dirá el señor Rojas? ¿Qué dirá Marisol? El nombre de su tía cayó como una bofetada. Lucía palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. De rabia. ¿Otra vez?, susurró. ¿Otra vez importa más lo que digan los demás que lo que yo siento? No es eso, gritó Elena, desesperada. Es que no soportaría perderte. Pero no me estás viendo a mí, gritó Lucía, con la voz quebrada. Me estás viendo como tu fracaso. Como la hija que no supiste proteger. Como la prueba de que eres una mala madre. Elena se quedó muda. Porque, en el fondo, era verdad. Valeria entró corriendo desde el patio, alarmada por los gritos. Basta, dijo, colocándose entre ellas. ¿Ya no somos las mismas? ¿No lo entienden? Lucía no necesita que la salven. Necesita que la acompañen. Elena miró a sus hijas, una furiosa, la otra suplicante, y por primera vez, vio el daño que su miedo había causado.
No era amor lo que las guiaba a ninguna de las dos. Era terror. Terror al juicio, al fracaso, a la soledad. Tengo miedo, confesó, con la voz rota. Miedo de que, si no las cuido como debo, las pierda para siempre. Entonces déjanos cuidarte a ti también, dijo Valeria, suavemente. Porque tú también estás herida, mamá. Y no tienes que hacerlo todo sola. Esa noche, Lucía no comió. Pero tampoco se encerró en su cuarto. Se sentó en el patio, bajo el naranjo, con su diario abierto. Valeria se sentó a su lado, sin hablar. Solo estuvo allí. Presente. Al rato, Elena salió con 3 tazas de té. Se sentó frente a ellas, sin decir nada al principio. Solo dejó que el silencio sanara lo que las palabras habían roto. Perdónenme, dijo al fin. No quiero que mi miedo las ahogue. Quiero aprender a amarlas sin esperar nada a cambio. Lucía la miró. No con rencor. Con cansancio. Entonces no me preguntes si comí. Pregúntame cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Preguntó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Como si estuviera aprendiendo a existir, respondió Lucía. Y duele. Pero, quiero seguir. En ese momento, el señor Rojas apareció en la puerta del patio. No había llamado. Solo estaba allí, como si supiera que era necesario. Vine porque recibí una llamada del sanatorio, dijo, con voz grave. Marisol, empeoró. Piden que vayan. Ya. El aire se congeló. ¿Cuánto tiempo le queda? Preguntó Elena, con la voz apenas audible. Días. Tal vez horas. Lucía se levantó, temblando. No puedo ir, dijo. No estoy lista. Si la veo así, si la pierdo, pero ella te necesita, dijo Valeria, tomando su mano. Igual que tú la necesitas a ella. Elena se puso de pie, con una determinación nueva en los ojos. Vamos. Las 3. Ahora. Cuando entraron a la habitación, Marisol estaba recostada en la cama, conectada a sueros y monitores que marcaban un ritmo lento, casi cansado. Su piel era translúcida, sus labios pálidos, pero al oír sus pasos, abrió los ojos. Llegaron, susurró, con una sonrisa que le costó todo el aliento que le quedaba. Elena se acercó primero. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su hermana. Estaba fría. Perdóname por tardar tanto, dijo, con la voz quebrada. No hay nada que perdonar, respondió Marisol. Solo, quédate. Lucía se quedó en la puerta, inmóvil. No podía avanzar. Valeria la tomó de la mano y la guió suavemente hasta el borde de la cama. Tía, murmuró Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Marisol alargó su otra mano, débil, temblorosa. Lucía la tomó, y en ese contacto, algo se desató dentro de ella. No fue un grito. Fue un sollozo profundo, antiguo, que venía de un lugar donde el dolor se había acumulado durante años. No quiero que te vayas, dijo, con la voz rota. Yo tampoco quiero irme, susurró Marisol. Pero ya no tengo fuerzas para quedarme. Así que prométeme algo, prométeme que tú sí las tendrás. Lucía asintió, incapaz de hablar. Prométeme que comerás. No por mí. No por ellas. Por ti. Porque mereces estar aquí. Porque tu risa, hizo una pausa, tomando aire con dificultad, tu risa es el sonido más hermoso que he escuchado en años. Valeria se arrodilló al otro lado de la cama, tomando la mano libre de Marisol. Gracias por venir, dijo. Por romper el silencio. El silencio mata, dijo Marisol, con una sonrisa triste. Las palabras sanan. Aunque duelan. En ese momento, los monitores emitieron un pitido más agudo. La respiración de Marisol se volvió irregular. Elena apretó su mano con más fuerza. No te vayas, suplicó. Por favor. Ya no tengo miedo, dijo Marisol, mirándola a los ojos. Porque sé que ustedes van a sanar.
Cerró los ojos. Respiró una vez. Luego otra. Y luego, nada. El monitor emitió un tono largo, constante. Lucía soltó un grito ahogado y se desplomó sobre la cama, abrazando a su tía como si pudiera devolverle el aliento con su propio cuerpo. Valeria la rodeó con los brazos, llorando en silencio. Elena se quedó quieta, con la frente apoyada en las sábanas, temblando. No hubo palabras de consuelo. No había consuelo posible. Solo el peso del duelo, denso, real, ineludible. Horas después, cuando el cuerpo de Marisol fue cubierto con una sábana blanca y las enfermeras les pidieron que salieran, las tres mujeres caminaron por el pasillo como sombras. Afuera, el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Un contraste cruel con el vacío que sentían dentro. En el camión de regreso, Lucía no habló. Solo miraba por la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. Al llegar a casa, se fue directo a su cuarto. Valeria la siguió, pero antes de que pudiera entrar, Lucía cerró la puerta. «Necesito estar sola», dijo desde el otro lado. Valeria se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la puerta, y esperó. Horas pasaron. La casa estaba en silencio. Hasta que, al amanecer, la puerta se abrió lentamente. Lucía salió. Tenía los ojos hinchados, el cabello enmarañado, pero en su mirada había algo nuevo, determinación. «Voy a cocinar», dijo, con voz ronca. «¿Qué?» «Voy a cocinar el mole de tía Marisol. El que ella me describió en su carta». Miró a Valeria. «¿Me ayudas?» Valeria asintió, con una sonrisa temblorosa. En la cocina, mientras molían los chiles, mezclaban el chocolate y freían las especias, Lucía no dijo una palabra más. Pero cada gesto era una promesa. Cada ingrediente, un acto de resistencia. Cada olor, un recuerdo vivo. Cuando el mole estuvo listo, sirvió 3 platos. Uno para ella. Uno para Valeria. Uno para Elena. «Tu hermana», comenzó la mujer, sin rodeos. «Ha bajado mucho de peso. Sus profesores están preocupados. Y ayer, en clase de educación física, se desmayó». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero, ha estado comiendo», dijo, con la voz temblorosa. «Lo juro». «No se trata solo de comer, Valeria», respondió la directora, con suavidad. «Se trata de cómo se ve a sí misma. Y por lo que vemos, sigue en peligro». Esa misma tarde, una trabajadora social del municipio tocó a la puerta de la casa. Elena la recibió con el ceño fruncido, como si fuera una acusación personal. «Estamos aquí por una evaluación obligatoria», dijo la mujer, mostrando su credencial. Tras el desmayo de Lucía y las denuncias previas del señor Rojas, el sistema requiere que la familia participe en terapia familiar intensiva. Si no aceptan, podríamos considerar medidas de protección. No necesitamos que nos protejan de nuestra propia madre», exclamó Valeria, saliendo al patio. «No es contra su madre», aclaró la mujer, con calma. «Es para salvar a Lucía. Antes de que sea demasiado tarde». Elena se quedó pálida. Miró a Lucía, que estaba sentada en el umbral, con los brazos abrazados alrededor de sí misma, como si intentara contenerse. ¿Tú te desmayaste?», preguntó, con la voz quebrada. Lucía no respondió. Solo bajó la vista. «Contéstame». «Sí», susurró. «Pero no fue nada. Solo, me mareé». «No fue nada», gritó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «Casi pierdo a mi hermana por esto. No voy a perderte a ti también. Entonces déjame respirar», gritó Lucía, levantándose. «Deja de mirar cada bocado como si fuera una prueba. Deja de verme como un problema que hay que arreglar. No te veo así. Si lo haces». Lucía temblaba. «Y aunque digas que me amas, tus ojos siempre están contando». El silencio que siguió fue devastador. La trabajadora social intervino con delicadeza.
La terapia no es un castigo. Es una oportunidad. Para que aprendan a hablar sin herir. Para que Lucía se sienta segura, en su propio cuerpo y en su propia casa. Elena miró a sus hijas. A Valeria, con los ojos suplicantes. A Lucía, con la mirada rota. Y supo que ya no podía negarse. No por orgullo. No por miedo al que dirán. Sino porque, si no lo hacía, perdería lo único que le quedaba. Aceptamos, dijo, con la voz apenas audible. Al día siguiente, las tres se sentaron en una sala pequeña, con paredes beige y sillas incómodas. Frente a ellas, una terapeuta de rostro sereno y ojos que parecían ver más allá de las palabras. Hoy no vamos a hablar de quién tiene la culpa, dijo. Vamos a hablar de lo que sienten. Y la primera regla es, no se interrumpe. No se juzga. Solo se escucha. Miró a Lucía. ¿Quieres empezar? Lucía respiró hondo. Miró a su madre, luego a su hermana, y por primera vez, habló sin miedo. Me siento como si mi cuerpo fuera una prisión. Como si cada gramo que gano me aleje de ser amada, y cada gramo que pierdo me acerque a desaparecer. Y aunque sé que ustedes me quieren, sigo sintiendo que solo soy valiosa si soy menos. Elena rompió en llanto. No quiero que sientas eso, sollozó. Nunca quise eso. Lo sé, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Pero el daño ya está hecho. Y necesito que me ayuden a sanarlo, sin tratar de arreglarme. Valeria tomó la palabra. Yo tenía miedo de ser invisible. Así que me hice perfecta. Pero al hacerlo, dejé de ser yo. Y peor, dejé de defenderte. Porque creí que si me ponía de tu lado, también me volvería demasiado. La terapeuta asintió. El amor no es un premio que se gana por ser menos o más. Es un derecho. Y ustedes tres, tienen derecho a existir tal como son. Afueras, el sol brillaba. Pero dentro de esa sala, por primera vez, algo comenzaba en la cuarta sesión, la terapeuta, la doctora Márquez, les pidió algo distinto. Hoy quiero que cada una hable de lo que más teme, dijo, con voz suave pero firme. No del miedo de la otra. Del suyo propio. Hubo un silencio largo. Valeria miró a Lucía, Lucía a su madre, y Elena bajó la vista, como si el suelo pudiera tragarla. Yo, comenzó Valeria, con la voz temblorosa. Temo que, si dejo de ser la buena, ya no tendré lugar en esta familia. Que si fallo, si grito, si digo lo que siento, me reemplazarán. Como si nunca hubiera existido. Lucía asintió, con los ojos húmedos. Y yo, dijo, apretando las manos sobre sus rodillas. Temo que, aunque coma, aunque sane, aunque sonría, siempre seré la gorda en sus ojos. Que mi cuerpo será siempre una vergüenza que tienen que soportar, no una casa que merezca amor. Elena no habló al instante. Respiró hondo, como si estuviera sacando algo del fondo de su pecho. Yo, susurró. Temo que mis hijas me odien por lo que hice. Que, aunque digan que me perdonan, en el fondo, nunca confíen en mí otra vez. La doctora Márquez las miró una por una. ¿Y qué es lo que más desean? Valeria no dudó. Quiero que Lucía sepa que la admiro. Que su fuerza me salva todos los días. Lucía tragó saliva. Quiero que mamá me vea, no como un error que hay que corregir, sino como su hija. Con defectos, sí, pero con derecho a ocupar espacio. Entonces Elena levantó la vista. Sus ojos, por primera vez, no estaban llenos de control, sino de una vulnerabilidad cruda, desnuda. Yo, dijo, con la voz quebrada. Yo deseo que me crean cuando digo que las amo. No porque sean perfectas. No porque cumplan con lo que yo soñé. Sino porque son mías. Porque nacieron de mí, y yo no supe amarlas como merecían. Se hizo un silencio tan profundo que se oía el latido de tres corazones intentando reconciliarse con su propio eco. Hay algo más, añadió Elena, con las manos temblando. Algo que nunca les dije. Las chicas la miraron, expectantes.
Cuando era joven, antes de casarme, fui a un médico porque no podía dejar de comer. Me sentía vacía todo el tiempo. Él me dijo que tenía ansiedad por el vacío. Me recetó pastillas. Pero lo que en verdad necesitaba, era que alguien me abrazara y me dijera que valía, aunque no fuera como Rosa, aunque no fuera delgada, aunque no fuera la hija ideal. Hizo una pausa. Una lágrima rodó por su mejilla. Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera a Marisol. Porque creía que si lo decía en voz alta, confirmaría que era débil. Pero ahora entiendo que no era debilidad. Era hambre. Hambre de amor. Lucía se levantó lentamente y caminó hacia su madre. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Entonces ya no tienes que esconderte, dijo. Porque yo también tengo esa hambre. Y Valeria también. Y tal vez podemos alimentarnos entre nosotras. Valeria se acercó y puso una mano sobre las de ambas. No somos perfectas, dijo. Pero somos nuestras. La doctora Márquez sonrió, con los ojos brillantes. Eso, dijo, es el comienzo de la curación. Al salir de la sesión, el cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. Caminaron en silencio hasta la casa, pero esta vez, sus manos se rozaban. No por obligación. Por necesidad. Esa noche, mientras preparaban la cena juntas, Lucía picando verduras, Valeria removiendo la olla, Elena sazonando con manos más suaves, nadie preguntó cuánto comía quién. Nadie midió porciones. Solo compartieron el pan, la sal, el silencio cómodo de quienes ya no tienen que fingir. Una de esas tardes, mientras Lucía hojeaba su diario, ahora lleno de páginas escritas con letra firme, Valeria se sentó a su lado con una taza humeante. ¿Qué escribes hoy?, preguntó, con una sonrisa suave. La verdad, respondió Lucía, sin levantar la vista. La que duele, la que libera, la que me recuerda que sigo aquí. Valeria guardó silencio un momento. Luego, con voz baja, dijo, nunca te conté por qué estudiaba tanto. No era solo por ser la buena. Era porque, cada vez que sacaba una buena calificación, mamá me miraba como si por un segundo, yo fuera suficiente. Lucía dejó el diario sobre sus rodillas y la miró. Y yo, dijo, cada vez que comía frente a ustedes, sentía que les daba una razón para avergonzarse. Así que empecé a esconderme. A mentir. A fingir que no tenía hambre, cuando en realidad, moría de hambre de ser vista. En ese momento, Elena salió de la casa con una manta en los brazos. Se sentó frente a ellas, no como madre que juzga, sino como mujer que escucha. Yo creía que si las hacía perfectas, el mundo no las lastimaría, confesó, con la voz ronca. Pero lo único que logré fue que se lastimaran entre ustedes, y con ustedes mismas. No fue solo tu culpa, mamá, dijo Valeria, tomándole la mano. Nosotras también jugamos. Yo callé cuando debí hablar. Lucía se escondió cuando debió gritar. Y tú repetiste lo que te hicieron. Pero ya no, dijo Lucía, con determinación. Ya no vamos a ser las hijas que compiten por un amor que creíamos limitado. Porque ahora sabemos que el amor no se divide. Se multiplica. Elena asintió, con los